Permitir genocidios y atrocidades del otro lado del mundo solo porque ese no es mi país, esa no es mi población, esa no es mi comunidad, me parece una respuesta poco humana. ¿Qué se necesita para curar esa mezquindad y esa avaricia? Empezarse a dar cuenta de que lo que le pasa al otro no es ajeno a mí y que también debería interesarme. Transitar, moverse con los sueños en la mira, atravesar fronteras, ir en busca de un lugar mejor para vivir y reconocernos como parte de un mismo mundo a través de distintas realidades. Escuchas De Crisis a Utopías, Sanar en el Terreno, un podcast de luchadoras y médicos sin fronteras en el que compartimos los mundos que soñamos desde la acción en zonas de conflicto. Conocerás las historias de 7 mujeres. Ellas atravesaron mares, selvas y desiertos para ayudar a construir otros mundos posibles. ¿Cómo son los mundos que imaginan? Yo me llamo Mariana Gutiérrez, soy pediatra y tengo 33 años. Bueno, empecé a trabajar con MSF en enero de 2019, entonces es mi tercer año trabajando con MSF. Y en estos 3 años he hecho 3 misiones. La primera fue en Líbano en 2019 durante 9 meses. La segunda fue en Irak en 2020 durante casi 8 meses, porque me tardé un buen rato en llegar a Irak. Y esta tercera que es en Congo, y bueno, en la que estoy actualmente, de hecho. En el 2020, Mariana estuvo en Irak, en un hospital ubicado en la ciudad de Mosul. Esta ciudad fue ocupada por el Estado Islámico desde 2014 hasta 2017, en un conflicto armado que se recrudeció particularmente contra la población cristiana, que fue perseguida, expulsada, asesinada u obligada a convertirse al Islam. Esta guerra, atravesada por desgarradoras atrocidades, provocó graves secuelas en la salud física y mental de sus habitantes. La ciudad fue destruida, una tragedia cultural que arrasó con el patrimonio milenario de su museo y biblioteca más importantes, así como con otros templos históricos. Ahí, Médicos Sin Fronteras decidió abrir el hospital de Nablus, al oeste de la ciudad, la parte más devastada por la guerra. Un par de años después de que el Estado Islámico dejara Mosul, las personas desplazadas comenzaron a volver a sus hogares, a una ciudad destruida y sin los servicios básicos, donde el acceso a la salud era prácticamente nulo. MSF llegó un mes antes de que ISIS saliera de Mosul a empezar un proyecto de urgencia de atención, sobre todo quirúrgica, a pacientes con heridas de guerra. Entonces era principalmente ese era el proyecto, ¿no? Atención de urgencia a pacientes heridos de guerra. Y conforme fue pasando el tiempo, la necesidad fue cambiando, fue disminuyendo la necesidad de esta intervención quirúrgica urgente. Y bueno, lo que empezó a quedar más bien fueron las familias que después de la guerra regresaron a la ciudad, y entonces, bueno, pues eso, mamás, niños, en general, que necesitaban atención médica y que no tenían ninguna, ¿no? Porque como les decía yo, esta parte oeste de Mosul, prácticamente todos los hospitales terminaron destruidos, y cruzar a la parte este no es tan fácil o tan accesible a los pacientes. Entonces, bueno, por eso se decidió poner el hospital ahora en funcionamiento más para pediatría, maternidad y bueno, y urgencias, que en realidad urgencias, bueno, veía tanto adultos como niños. Los niños que requerían hospitalización se quedaban con nosotros en pediatría, y los adultos pues eran estabilizados y referidos a algún hospital que atendiera a adultos en el lado este, que es el lado no destruido de Mosul. En las misiones de MSF los proyectos no son estáticos, responden a las necesidades de la población. Y por eso en 2020, que estuve yo en Mosul, se abrió también esta unidad de estabilización y atención de adultos para COVID,
solamente para la estabilización y para la referencia a un hospital de COVID en el lado este de la ciudad. A la parte este y oeste de Mosul las divide el río Tigris. Después de la ocupación de ISIS, mientras el este de la ciudad vivió una recuperación más rápida, el oeste vivió las peores consecuencias. Mariana y el equipo de Médicos Sin Fronteras cruzaban todos los días el puente sobre el río, mientras observaban el contraste entre atardeceres espectaculares que caían sobre los caminos de una ciudad ancestral en ruinas. Mosul es una ciudad, híjole, que es una lástima conocerla después de la guerra, porque uno se puede imaginar perfectamente la belleza antes de toda esta destrucción. Atravesar por el antiguo centro de Mosul era eso, o sea, ver todos estos edificios que uno se podía imaginar lo hermosa que había sido la ciudad, con sus mezquitas, con sus iglesias, porque además era una ciudad cosmopolita y ecléctica, ¿no? Si bien pensamos que Irak es predominantemente musulmán, en realidad también en Mosul, o sea, cohabitaban musulmanes con cristianos, ¿no? Por ejemplo, el olor del pan en la mañana, el sonido que siempre me viene a la mente cuando pienso en Mosul y en otros lugares árabes, es el sonido de las mezquitas, ¿no? 5 veces al día la llamada a la oración, empezando a veces a horas como a las 4:30 de la mañana o las 5 de la mañana. Las puestas de sol en Mosul son increíbles, ¿no? Las puestas de sol en el desierto me parece que son simplemente increíbles. Yo no sé exactamente qué fenómeno meteorológico lo produzca, pero son unos atardeceres rojizos padrísimos, con el sol que se ve enorme, ¿no? Es muy, muy, muy bonito. En el Hospital Materno Infantil de Mosul, parte importante de la misión de Mariana era la promoción de la lactancia materna, que enfrenta varios factores en contra. Por una parte, la estigmatización de esta práctica por parte de grupos religiosos fundamentalistas y por otra, los intereses comerciales de los laboratorios que producen fórmula láctea y que priorizan sus ganancias sobre la salud de las niñas y los niños. Aunque se ha intentado regular a estos laboratorios a través de tratados internacionales, Irak no está dentro de ellos e incluso son las mismas autoridades quienes refuerzan el uso de fórmula. La lactancia materna tiene un montón de factores en su contra a nivel internacional. Y el primer factor en su contra es el factor comercial. Entonces, mientras existan grandes laboratorios que se dediquen a hacer fórmula láctea, fórmula para bebés, este interés comercial va a estar siempre por arriba del interés de la salud de los niños, casi para todos los países. El trabajo de promoción de la lactancia materna es un trabajo muy complejo, porque por un lado tienes que aprender a respetar las normas sociales locales, ¿no? O sea, tú eres un visitante, no vienes a cambiar cómo la gente lleva su vida a cabo, ¿no? Pero por otro lado, yo lo que siempre he pensado es, bueno, nuestra responsabilidad como médicos es darle al paciente la información suficiente para que él o ella pueda tomar la decisión, ¿no? Y me parece que con la evidencia abrumadora de que la lactancia materna es absolutamente el mejor alimento que un bebé puede recibir, cualquier mamá que esté suficientemente informada optará por la lactancia materna. Información acerca de la lactancia materna y sus muy diversos beneficios. Pero por otro lado, un acercamiento de uno a uno al paciente, personal, de tratar de entender qué cosas son las que evitan la lactancia materna en cada mujer, ¿no? Porque no, aunque claro que hay factores comunes, no todas las mujeres están atravesando por exactamente la misma situación, ¿no? Los estigmas culturales contra la lactancia materna alimentan el éxito de los laboratorios que fabrican fórmula en un contexto como este. Al interior de las familias no es común llevarla a cabo. La desigualdad de género
también impacta la forma en que se vive la maternidad. Por una parte, están las restricciones sobre el cuerpo de las mujeres que deben cubrirse totalmente en público. Y por otra, la presión que se ejerce sobre las madres jóvenes para cumplir los estándares de lo que se espera de ellas. Como les decía yo, las mujeres en Irak tienen que utilizar un hijab, se tienen que cubrir el pelo. Entonces, bueno, no hablemos ni siquiera de descubrirse el pecho para dar lactancia materna. O sea, no pueden ni descubrirse los brazos, ni el pelo, o sea, tienen que estar realmente cubiertas de pies a cabeza, ¿no? Entonces, esta noción de indecencia de una mujer que lacta en público es abrumadora, ¿no? Ninguna mujer va a lactar en público enfrente de alguien más porque será repudiada por la sociedad, será duramente castigada. Tenemos también el factor cultural que mencionaba yo hace un rato, de que en muchas ocasiones el niño no es cuidado por su madre, sino por la suegra. Y entonces, sobre todo la madre que acaba de dar a luz, digamos que se considera que quizá no está suficientemente fuerte para hacerse cargo del recién nacido. Y entonces la madre no pasa su tiempo junto al recién nacido, lo cual afecta el inicio de la lactancia materna de manera inmediata, y eso afecta la producción de leche materna a la larga. Y entonces, eventualmente, las madres pierden la producción de leche y es por eso también que empiezan a dar fórmula. Es una presión familiar increíble, ¿no? Porque todo el mundo les dice, la tía, la suegra, la hermana, ese niño tiene hambre y no produce suficiente leche y no sé qué. Entonces, bueno, la mamá se siente orillada a, bueno, no voy a matar a mi hijo de hambre, le voy a dar leche, le voy a dar algo, ¿no? Y entonces, abordar, por ejemplo, este temor de la insuficiencia de la producción de leche es eso, es entender el estrés por el cual está pasando la mamá, teniendo la información, digamos, que promueven estos laboratorios, de que la fórmula láctea es casi mágica, ¿no? Y le va a dar todo lo que necesita el niño y demás. Pues las madres piensan que es mejor dar fórmula láctea que dar lactancia materna, cuando es absolutamente todo lo contrario. La importancia de la lactancia materna en los primeros meses de cualquier bebé es definitiva, y sus impactos se notan en su crecimiento. Mariana y el equipo de Médicos Sin Fronteras tienen la difícil tarea de encontrar estrategias para contrarrestar los discursos que estigmatizan la lactancia, sin ser impositivos con la cultura y la religión de las comunidades. En el hospital de Nablus, la historia de una bebé prematura que se recuperó a partir de la lactancia materna inspiró a otras madres para superar el miedo y atreverse. Ver a una mujer lactar libre de miedos y notar la mejora de su bebé tuvo un efecto en cadena que propició un arropamiento colectivo que extendió la práctica. Es una bebita que nació con nosotros en Mosul, en la maternidad de Mosul. Nació muy prematura, de 28 semanas de gestación. Digo, para los que no son médicos, que se den una idea, un embarazo de término es de 40 semanas de gestación. Entonces 28 es realmente muy, muy prematura. Chiquitita, de 950 gramos cuando nació. Su mamá, una chica muy, muy linda, muy muy comprometida, muy cooperadora, muy comprensiva, muy, muy, muy linda. Y bueno, nació esta niña y bueno, siempre hay que informar a la mamá acerca de los múltiples riesgos que corre esta bebé, y decirle, bueno, que estamos limitados por los recursos que tenemos, que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, pero que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y con los prematuros no es solamente la pregunta de si va a sobrevivir, siempre es, bueno, ¿y va a sobrevivir con qué secuelas, no? Porque las secuelas que los prematuros pueden presentar son muchas. Estábamos dándole el tratamiento que teníamos nosotros disponibles y la niña estaba respondiendo muy, muy bien. Entonces, bueno, llega un punto en el que el tratamiento de la prematurez es casi que un 80% la mamá, ¿no?
y un 20% lo que hacen los médicos y las enfermeras. Entonces, este tratamiento de la prematurez, una gran parte de lo que hace que estos prematuros salgan adelante es una técnica que se llama mamá canguro, en el cual la mamá tiene al bebé piel con piel en el pecho todo el día, ¿no? O por la mayor cantidad de horas posibles. Esta bebé estaba suficientemente estable para comenzar este método de mamá canguro, que además de que, bueno, porque hay muchísima investigación hecha al respecto, mejora las posibilidades de supervivencia, mejora el aumento de peso en los recién nacidos prematuros, mejora la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la saturación, prácticamente todos los parámetros vitales que nosotros medimos mejoran con este contacto piel a piel, que es tan importante. Pero aparte de eso, y muy, muy importante, hace un vínculo increíble con la mamá. Esta es una técnica o un método que desafortunadamente en Irak teníamos nosotros muchos problemas para implementar por todos los factores en contra que teníamos de la lactancia materna que ya comenté antes. Entonces había mucha resistencia de las mamás a hacer este tipo de actividad. Durante ese mes y medio o dos tuvimos otros 3 prematuros en la sala, y fue un efecto de dominó muy, muy padre, muy bonito, porque las otras mamás se vieron inspiradas por la primera, viendo que a la primer bebé le iba súper bien, ¿no? Y ganaba peso y no tenía ningún problema, ninguna complicación. Empezamos a platicar con las mamás acerca del método canguro. No hubo tanta resistencia como habíamos encontrado con otras madres, porque la lactancia materna no es una actividad individual, es una actividad de comunidad, y si entre más mujeres de lactancia materna exitosa haya en la comunidad, más fácil será que las demás sigan teniendo una lactancia materna exitosa. Entonces, bueno, es una historia que a mí me encanta, que siempre la recuerdo con mucho cariño y que bueno, definitivamente me marcó porque es un lugar en el que yo no esperaba encontrar esta respuesta, ¿no? Y realmente el día que dimos de alta a esta bebé y todas las veces que la vimos para consulta de seguimiento, que estaba ganando peso súper bien, que la mamá seguía amamantando, siempre era una felicidad, ¿no? Verla. Para Mariana, es inaudito que las compañías busquen beneficiarse de la población en medio de un contexto tan adverso, atravesado por la guerra y la precariedad. Ver enfrentados a un gran poder empresarial frente a las poblaciones severamente afectadas que están tratando de reconstruir su vida, deja de manifiesto una de las realidades más dolorosas de la desigualdad, otra enfermedad que hay que erradicar del mundo, la ambición sin límites que saca ganancias incluso de quienes menos tienen. Siempre me parece increíble que los intereses de una compañía de ganar dinero por vender fórmula láctea sobrepasen el interés de la salud de los niños en el mundo, ¿no? Entonces, esta necesidad de generar ganancias que además no están encaminadas simplemente a la supervivencia, están encaminadas a hacer cantidades millonarias de dinero que la gente no puede ni gastarse. O sea, este concepto de querer cada vez más, de no tener un límite, ¿no? En cuanto a lo que uno puede y quiere tener. Me parece que esa es la principal enfermedad de este mundo, porque eso es lo que al final genera todas estas desigualdades. Eso es lo que al final genera que haya países extremadamente ricos y que haya otros en la miseria porque fueron saqueados por estos países. Que la gente que está atravesando por guerras, por hambruna, por situaciones de salud intolerables y demás, no están tan lejos de ti como tú crees, y que tampoco es que no tengan ninguna conexión con tus decisiones y tu estilo de vida, ¿no? Si nos empezamos a ver como eso, como seres humanos, en lugar de vernos como nacionalidades, como países, como religiones, me parece que eso tendría un impacto importante en la manera en la que la gente asume las responsabilidades que tiene con respecto a otros lugares del mundo.
Atravesar uno de los conflictos más dolorosos del mundo hoy, desde el terreno en la ciudad de Mosul, al lado de las personas que sufren sus impactos, pone a imaginar a Mariana con el mundo que sueña, donde la igualdad entre las personas esté sobre todo lo demás, especialmente para las mujeres. El mundo con el que yo sueño es un mundo, en el que ojalá los intereses políticos y económicos no fueran los que gobiernan las actividades humanas, en la que la gente no tuviera ninguna necesidad de huir de sus países o de sus regiones para poder encontrar oportunidades de vida. Definitivamente un mundo, yo trabajo para Médicos Sin Fronteras, pero de verdad un mundo sin fronteras, ¿no? En el que tu destino no dependa del país en el que naciste, porque al final esto no es una elección, tú no elegiste nacer en algún lugar. Sería un mundo en el que las mujeres no son un papel secundario, en el que las mujeres no son consideradas una cosa o una propiedad, en el que las mujeres tienen autonomía sobre sí mismas, poder de decisión sobre qué es lo que quieren o no quieren hacer de sus vidas. Para los niños, un mundo en el que cada niño que habitara en este planeta fuera amado. Con eso ya, no necesitas absolutamente nada más. Cada niño que estuviera en este planeta tuviera a alguien que lo amara, todo lo demás viene de la mano. No hace falta nada más. Después de meses de trabajar en Irak, Mariana viajó al Congo y ahora mismo está ahí, llegando a los espacios más recónditos para ofrecer posibilidades de una vida más digna para las personas que atiende. Su convicción se mantiene firme: caminar de la mano con las madres, las niñas y los niños para juntas sanar en el terreno.